Hermanas, quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Gracias le doy al Señor por una oportunidad más que tenemos para predicar la palabra del Señor. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia, a cada uno de ellos un abrazo fraternal. A los amigos que siempre nos escuchan, que el Señor les bendiga grandemente. A la radio, que el Señor siga usando esta radio para poder extender el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Y bueno, hermano, hoy estamos aquí con una palabra para bendecir su vida. Hermana que nos escucha, estamos para poder transmitirle a usted la palabra del Señor, la voluntad del Señor o el propósito del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos amados, con la ayuda del Señor, ¿no? Y con la guía de su Espíritu Santo vamos a tratar de dar una palabra que le sea de mucha bendición. Saludo a nuestro hermano Nicolás, hoy él está después de nuestro programa, y los días viernes él está de 3 a 14 horas, cambiando el horario. Bueno, gloria a Dios. Saludo al hermano Juan, a la hermana Romeri, también a todos los hermanos, a todos, a cada uno que me conocen. Un abrazo para cada uno, hermanos amados. Y agradecido al Señor por esta nueva oportunidad y gracias al Señor por un día más de vida, por el descanso nocturno, por el cuidado que Él tiene de nosotros, por mi familia, por mi amada esposa, mis hijos, por mi amada hija. El Señor siga bendiciendo sus vidas y siga guardándolos de todo mal. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar una vez más, Señor, en esta radio para poder predicar tu palabra. Oh Señor, ayúdanos para poder alcanzar, Señor, a expresar, Señor, correctamente, Señor, lo que tú pones en nuestro corazón. Señor, agilízanos, Señor, tu palabra, Señor, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, y que toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea para ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Y bueno, amados, hoy quisiera hacer una meditación sobre el amor de Dios, sobre el amor de Dios. Y siempre usamos, para hablar de este tema, siempre usamos aquel versículo que dice, de tal manera amó Dios, ¿no?, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Y el amor de Dios para con nosotros fue un amor incondicional. Fue un amor que Él expresó su amor por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Él, al dar a su Hijo, su único Hijo, su Hijo a quien Él amaba, Él estaba dándonos a conocer su amor. El amor del Padre por nosotros, ¿no? Porque nosotros salimos de sus manos, fuimos formados de las manos de Dios. Dios nos formó a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza. Y bueno, entonces salimos de la mano del Señor. Y ahora, después de que Él nos formó, sabemos que el hombre que Él había formado se había descarriado en la desobediencia. Y bueno, y entonces Dios había hecho la tierra para que el hombre la habitara. No, Dios la había formado para el hombre, para que el hombre pudiera ser feliz aquí. Pero el hombre desobedeció a Dios y entonces la tierra fue contaminada por el pecado y Satanás llenó este mundo
de tanta maldad a través de los siglos. Pero el amor de Dios fue inalterable hacia la creación. Dios amaba de tal manera su creación que no estaba dispuesta a que la creación que él había hecho fuera toda al infierno y a la condenación eterna, porque Dios no creó al hombre para condenarlo, sino para hacer uno con el hombre. Dios quiso habitar en el hombre, quiere habitar en el hombre, ser uno con el hombre y en medio de los hombres. Es decir, que el propósito de Dios al crear al hombre es que el hombre pudiera ser su compañía eterna. Bueno, y después vino toda la caída del hombre, pero a pesar de la caída del hombre, Dios no se desentendió del hombre, sino que Dios buscó la forma de redimir al hombre. Dios buscó la forma de volver a la comunión con el hombre. No, porque en su caída el hombre no podía volver a la comunión con Dios por sí mismo, sino que el hombre, para poder nuevamente estar en comunión con Dios, él necesitaba ser ayudado. ¿Y quién lo iba a ayudar al hombre para poder restablecer la comunión con Dios después de su caída? Y Dios mismo iba a ser el proveedor de esa ayuda. Y esa ayuda vino por medio de su amado Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿en dónde consiste el amor de Dios? ¿No? Y Él nos amó a nosotros, de tal manera nos amó Dios a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo amado. Porque eso es muy importante, porque uno puede dar un hijo sin amarlo, puede entregarlo sin amarlo, porque no todos los padres aman a sus hijos, porque no todos fueron concebidos en el amor. Hay muchos hijos que son concebidos de casualidad, por decirlo así. Pero este hijo era muy amado, demasiado amado, el Hijo de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo fue muy amado por el Padre. Y Él se lo hacía saber, lo hacía saber a Jesús cuánto amor tuvo el Padre para con Él. Jesús sabía que el Padre le amaba demasiado, ¿no? Que Él era el amor del Padre. Por eso Dios manifestó su amor para con nosotros, ¿no? Enviando a su Hijo unigénito para que Él pudiera restablecer la comunión que se había roto por causa del pecado. Entonces vemos el amor de Dios, y eso está representado en la palabra de Dios, el amor de Dios. Y podíamos leerlo allí en el libro de Génesis, este amor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, creo que es en el capítulo 14, o un poquito más. En el capítulo, disculpe que no lo tenía señalado, y nosotros vamos a ver en la persona de Abraham, vamos a ver el amor de Dios. Fíjese aquí en el capítulo 12, cuando... A ver, esperen un poquito, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí, sigo buscando, hermanos, ustedes estén orando. Acá en el capítulo 22 de Génesis. Y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, gloria al nombre del Señor. Y la fe siempre es probada, nosotros sabemos eso, ¿no? Pero no es probada
sino que, porque la fe es algo bueno, es algo que proviene de la palabra de Dios, sino que Dios nos prueba a través de la fe, a nosotros, sus hijos. Y, y bueno, y acá dice que Dios probó la fe de Abraham, fíjese. Abraham habrá sido el padre de la fe, pero su fe también fue probada. Y bueno, y así con nosotros también. Con nosotros también. Y por eso la Biblia dice que Jehová prueba al justo, ¿no? Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Jehová prueba al justo. Y también podíamos leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios 10, verso 10, perdón. Primera de Corintios 10, 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, como sea, Dios prueba la fe. Y acá estaba probando la fe de Abraham. Y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te daré, que yo te diré, perdón. Entonces fíjese cómo Dios lo pone a prueba, Abraham pone a prueba su fe, y de tal forma que Dios le pide a Abraham que él ofrécelo en holocausto, ¿no? En holocausto, en una ofrenda agradable, ¿no? En una ofrenda agradable. Y sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces fíjese que dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Vio? Al único hijo que Abraham tenía, Dios le llama a Isaac tu único hijo. Y sabemos que él tenía otro hijo, que era Ismael. Pero Dios reconocía como hijo de Abraham y Sara a Isaac, ¿no? Que significa risa o gozo. Bueno, entonces toma ahora tu hijo, tu único hijo. Dice, ¿a quién amas? ¿Vio? Él era una representación del Padre. Acá hay una figura, ¿no? De el amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios al ofrecer a su hijo. Es decir, ¿a quién tú amas?, le dice. ¿Acaso la ofrenda de Abraham podía ser mayor que la ofrenda que Dios daba? De ninguna manera. Porque si Abraham amaba a su hijo, Dios amaba también a su hijo. Y lo ofreció, Dios ofreció a su hijo en sacrificio. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham que él ofreciera en holocausto, ya no era en sacrificio, sino que era en holocausto, ¿no? a su hijo. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Él cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho.
¿no? La fe estaba siendo probada allí. Y cuando Dios prueba nuestra fe, entonces nosotros enseguida, porque la fe que no puede llevarse a la vida práctica es una fe vana, vana es la fe. Pero nosotros tenemos que llevar a la vida práctica. La única manera de llevar a la vida práctica la fe es apresurarnos, no. Tenemos que apresurarnos, ¿no? Y dice que a la mañana temprano se levantó Abraham, ¿no? Se levantó muy de mañana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la fe práctica, lo tenemos que hacer apresuradamente. Porque cuando nosotros nos tomamos tiempo para poder hacer la fe práctica, ya no es fe verdadera. La fe verdadera actúa rápido, se mueve con ligereza, no, no se toma su tiempo, cree y actúa. Así es la fe práctica. Entonces, cuando nosotros creemos algo, lo tenemos que llevar a la vida práctica, apresuradamente. Hay hermanos que se toman su tiempo, ¿no? Pero la fe se diluye en el tiempo. ¿Por qué? Porque viene la duda, viene la carne, viene el mundo, viene las concupiscencias, ¿no? Y entonces eso hace que la fe no sea genuina, no sea verdaderamente veraz. La fe veraz, la fe genuina, es una fe que obra rápido, obedece rápido, ¿no? Pone en acción rápidamente la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos a Abraham, que eso él hizo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano, y enalbardó su asno, ¿no? Preparó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y así es la fe. La fe hace lo que Dios dice, ¿no? El hombre de fe hace lo que Dios dice. Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros que por la palabra predicada por el pastor nos pide algo, nosotros tenemos que apresurarnos por llevarlo a la vida práctica. Es así, rápido. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a Abraham a hacer eso? A actuar, porque mire que él amaba a su hijo. Él podía haberse tomado su tiempo, ¿no? Se podía haber tomado 2 días, 3 días, pero no. Él apresuradamente estaba para satisfacer a Dios. Él apresuradamente buscó, ¿no?, satisfacer a Dios. Y mire que lo tenía que satisfacer a Dios por medio de un holocausto, de ofrecer a su hijo en holocausto en el monte, allá en el monte Moriah. Apresuradamente. Entonces, para nosotros poder vivir por fe, tenemos que mirar a estos hombres de fe, ¿no? A veces los hermanos, para hacer lo que Dios le pide, se toman años, semanas, días. Y eso diluye la fe. Eso pone a la fe traba, mucha traba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios nos pide algo? Hacerlo apresuradamente. Entonces, fíjense, hermanos amados. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos
y vio el lugar al tercer día. Fíjese. Quiere decir que caminaron 3 días para llegar a ese lugar. Y al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Vio? Seguramente que la adoración era algo común en la vida de este hombre de fe, ¿no? Porque hay una diferencia entre la alabanza y la adoración, ¿no? Usted puede alabar a alguien sin que esa persona esté presente, pero para adorarlo tiene que estar presente sí o sí. Usted puede alabar a alguien estando a la distancia, ni se va a enterar de que usted lo alabó, pero lo alabó sí, pero si para adorarlo esa persona tiene que estar presente. Vendré, dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y dice, y dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Vio la leña, la puso sobre su hijo. Y eso es una figura de Cristo llevando la cruz. Llevando la cruz. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿no? Y así fue con Cristo. Cristo no estaba solo allí en el madero. Él no fue solo al pretorio, sino que ahí estaba Dios con él. Ahí estaba el Señor con él. Él nunca desamparó a su hijo, salvo en un segundo, ¿no? Y entonces fueron. ¿Por qué Dios nunca desamparó a su hijo en la agonía o en el sufrimiento? Porque Él era el Hijo amado. Él era Hijo amado. Y esto lo representa Isaac. Porque Abraham amaba mucho a Isaac. Y así Dios nos amó mucho a nosotros. ¿Usted sabe que Dios le ama mucho a usted? Demasiado nos ama el Señor. Nosotros no podemos superar el amor de Dios, por más padres amorosos que seamos. Nosotros amamos a nuestros hijos. Pero amamos a nuestros hijos porque la sangre que está en nosotros está en nuestros hijos, y la sangre tira, nos lleva a nosotros a amar a nuestros hijos. Pero Dios no solamente amaba a Jesús porque tenía su vida, sino porque este era un hijo que satisfacía todas las demandas del Padre. Este hijo agradaba, era el contentamiento de él. Pero así como Dios amó a su hijo, así Dios nos ama a nosotros, con un amor inalterable. Su amor no se puede alterar. Él nos ama y nos amará más allá. Hasta el fin, si es que hay un fin, hasta el fin nos va a seguir amando el Señor. Entonces, fíjese que en el 6, y tomó, dice, Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, dice, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham. Isaac le preguntó al padre: Padre mío, y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban juntos. Sabemos que Abraham tenía una confianza en Dios plena. Él tenía una
una confianza muy grande en Dios. Él sabía que lo que Dios prometía, Él cumplía. Él no podía dejar de confiar en Dios porque Dios le prometió. Y Dios cuando promete no es como el hombre, no que Él promete pero no cumple, sino que Dios cuando promete, Él cumple. ¿Y en dónde estaba la fe de Abraham? En lo que Dios le había prometido. Y vamos a leer ahí en el capítulo 17, del mismo libro de Génesis. Y vamos a leerlo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces dice que Abraham se postró delante de él y habló con Dios, y Dios habló con él. He aquí que, dice en el 17, he aquí que mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, y te multiplicaré en gran manera y te haré, y haré naciones de ti, y de reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que mora, la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo nuevamente Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Bueno, y así Dios hizo un pacto con Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y cómo iba a cumplir el pacto si su hijo era sacrificado? Si su hijo era sacrificado. Y aunque aún así él estaba dispuesto a ofrendar a su hijo, sabiendo que Dios le podía dar hijo aún de las piedras. Era tal la fe que tenía Abraham en Dios, era tal la fe, que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque esa era la voluntad de Dios, a su hijo amado. ¿Vio? A su hijo amado. Y en el capítulo 15, en el versículo 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayor de mi casa es el Damaseno, Eleazar. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo. Tuyo será el que te herede, el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó Abraham que la promesa que Dios le había hecho. A esa edad, en el tiempo que Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. ¿No? Y creyó que Dios le podía dar un hijo. Pero creyó que podía darlo por medio de su capacidad, porque él tenía 75 años, y a los 75 años él tenía la capacidad de producir un hijo con su esposa. La esposa tenía 10 años menos. Si él tenía 75, la esposa tenía 60. 65 tenía la esposa. Y era una mujer muy bien conservada, muy hermosa. Entonces tal vez podía tener hijos a esa edad. Aún se han conocido mujeres que han tenido hijos a los 60 años. ¿No?
Entonces, él podía, por su fuerza, él creyó que Dios iba a usar su fuerza para darle un hijo. Bueno, y entonces fue fácil creerle a Dios. Pero ahora resulta que Dios se tardó 25 años para darle un hijo a Abraham, con Sara, con su esposa. Y ya él a los 90, a los 99 años ya casi él no podía tener, ya no había fuerza en su cuerpo para poder producir un hijo. Entonces este hijo nació no por el poder de Dios. Dios no le dio esa capacidad a Abraham para poder generar un hijo. Bueno, y en su vejez lo tuvo, dice la palabra. Dios se lo prometió. Entonces, ¿por qué estamos mirando esto? Porque Dios le está pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo, a ese hijo que amaba mucho. Y entonces Abraham no se negó. Abraham se levantó a la mañana bien temprano, porque así es el hombre de fe. El hombre de fe obedece tempranamente. No se toma su tiempo para obedecer, tempranamente hace. Obedece la palabra, la lleva a la vida práctica. Entonces, Dios le pide que sacrifique a su hijo le pregunta a Abraham, mira padre, acá vemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y dice Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, ahí van juntos, ¿no? Y bueno, después nosotros sabemos que cuando él iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo, a ese hijo que él amaba tanto, Dios detuvo su mano, la mano de Abraham, y proveyó el carnero, que estaba, su cuerno estaba agarrado por unas ramas allí, y tomaron el carnero y lo sacrificaron al lugar del hijo de Abraham. Entonces, ¿qué nos muestra ahí en la historia? Abraham representa al Padre y el Hijo representa a Cristo. Y entonces Dios nos hacía saber a nosotros por medio de los personajes del Antiguo Testamento cómo Él iba a manifestar su amor para con el pecador, ¿no? Él iba a ofrecer a su propio Hijo, ¿no?, para que el pecador pudiera ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a nosotros, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, muchas veces nosotros estamos preocupados, ¿no?, por amar a Dios. Y queremos amarles cada día más al Señor, los cristianos verdaderos, ¿no? Queremos amarle aún más, cada día amarle más, ¿no? Porque es como una deuda que nosotros tenemos con Dios, porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos dio vida eterna, Él nos justificó, ¿no? Él nos dio un nuevo nacimiento, Él perdonó todos mis pecados, el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, Él la anuló completamente, la borró, la crucificó, la clavó en la cruz. Él hizo tanto por nosotros que nosotros queremos amarle más al Señor. Y entonces, como nosotros queremos amarle mucho más al Señor de lo que lo amamos, creemos que vamos a lograrlo por medio de hacer obras de justicia, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer obras de justicia para amar a Dios, sino que nosotros, porque amamos a Dios, las obras de justicia se manifiestan de una manera natural en nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para amar a Dios? Porque Él nos amó a nosotros. Pero nosotros, para que las obras de justicia no se puedan manifestar en nosotros, para que la misericordia
para que la paciencia no se pueda manifestar en nosotros, nosotros tenemos que hacerlo por medio o no hacerlo. Nosotros tenemos que manifestar esas virtudes del nuevo hombre por medio de que entendemos, ¿no?, que Dios nos ha amado a nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Sí, nos amó primero. Entonces, ahora nosotros sentimos que no le amamos demasiado a Dios, ¿no? Y esa falta de amor nos hace a nosotros de alguna manera ser imperfectos en la vida que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios. Entonces, la manera en que nosotros tenemos que amar a Dios es disfrutar su amor. Nosotros tenemos, como hijos, nosotros tenemos que estar persuadidos, ¿no?, de cuánto Dios nos amó a nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros entender cuánto Dios nos amó a nosotros? Y bueno, eso lo entendemos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio tiene que ser entendido por los ojos de nuestro entendimiento, tienen que ser entendido ese sacrificio, tenemos que entender. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía: ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Vio? En el conocimiento de Él. Para que los hermanos puedan amar a Dios con todo su corazón, nosotros tenemos que predicarle el Evangelio de la cruz. No solamente le tenemos que predicar el Evangelio de la cruz para ser salvo, sino para ganar los corazones de ellos. El mensaje del Evangelio tiene que seguir siendo la cruz. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz, cuando nosotros vemos el misterio de la cruz, cuando se nos revela a nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros nos damos cuenta de cuánto Dios nos amó a nosotros. Cuánto nos amó Dios a nosotros. Entonces, ¿cuánto le costó a Dios, ¿no?, ofrecer a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados? Eso le costó mucho al Señor. Él nos amó con un amor tan grande, ¿no? ¿Y por qué nos amó así? Él nos amó para conquistar nuestros corazones, para conquistar nuestras voluntades, ¿no? Él nos amó para poder poseernos a través del amor, del entendimiento del amor. Por eso el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de la cruz. Y nosotros no tenemos que salir de ese Evangelio. Nosotros no tenemos que predicar otro Evangelio que no sea el Evangelio de la cruz, porque el Evangelio de la cruz está dirigido al corazón del cristiano, para poder ganar ese corazón para Dios. Él tiene que ofrecer su corazón, lleno de amor, ¿no? Dios se encerró en sí mismo para poder ver a su Hijo en la cruz del Calvario. Se encerró en su mismo amor. Dios, Él se sumergió en ese amor viéndolo a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿no? Porque de tal manera Dios nos amó a nosotros. Usted o nos han enseñado a nosotros a amar a Dios.
a ver cuánto nosotros amamos a Dios, que nosotros tenemos que mostrar que verdaderamente amamos a Dios, pero no podemos nosotros mostrar cuánto amor nosotros tenemos por Dios si primeramente no entendemos cuánto amor Dios tuvo por nosotros. Nosotros tenemos que entender el amor de Dios, tenemos que conocer el amor de Dios, ¿no? Tenemos que conocer de tal manera amó Dios. Entonces nosotros cuando entendemos ese amor, cuando ese amor se nos revela a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, a través de la persona de Jesucristo, nuestro corazón se llena de amor para con Dios. Dios lo que quiere es nuestro corazón lleno de amor por Él. No nuestro corazón lleno de malos pensamientos, lleno de egoísmo, lleno de adulterios, fornicaciones. No, Dios quiere nuestro corazón lleno de amor por Él. Ahora, para que nuestro corazón esté lleno de amor por Él, nosotros tenemos que conocer ese versículo que dice, pero Él nos amó primero. Porque un padre no puede pretender que su hijo le ame con todo su corazón si primeramente no conoce que el Padre le amó con todo su corazón. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos amen con todo el corazón, nosotros tenemos que llenar el corazón de nuestros hijos con amor. Tenemos que volcar sobre nuestros hijos el amor que nosotros tenemos para que después ellos puedan amarnos a nosotros incondicionalmente. Y eso es lo que hizo Dios. Dios nos amó de tal manera. Dios te amó de tal forma que no se guardó nada para sí, que no escondió a su Hijo de nosotros, sino que lo expuso al vituperio y a la vergüenza. Dios nos amó de una manera que no se puede describir con palabras, pero se puede acercar más o menos. Él no nos pide que le amemos sin que antes nosotros conociéramos cuánto Él nos amó a nosotros, porque Él nos amó primero. ¿Usted no cree que Dios le amó a usted? Dios nos amó mucho a nosotros, muchísimo. Él dio todo por nosotros. Su amor puede llenar todo nuestro ser. ¿Y cómo puede Dios darnos su amor? Nos dio a su Hijo. Porque Jesucristo es el amor de Dios, dado a nosotros como vida. Y ahora esa vida, ese amor, porque cuando hablamos de vida hablamos de amor, ¿no? Ese amor fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si nosotros no experimentamos dentro de nosotros el amor con que Dios nos ha amado, no podremos nunca amar a Dios. Nosotros tenemos que experimentar cuánto Dios nos amó a nosotros. Tenemos que conocer cuánto Dios nos amó a nosotros. Entonces nosotros vamos a amar a Dios. Y ahí recién ahí nosotros vamos a poder construir una iglesia gloriosa. No se puede construir una iglesia con un corazón que no ame a Dios. Y Dios ahí está sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios está sobre todo. Porque así es en lo natural. Cuando nosotros amamos a alguien, lo ponemos sobre todo. Primero, en el primer lugar. Entonces, lo otro queda en segundo lugar. Ahora, si nosotros amamos a Dios, entonces ponemos a Dios en primer lugar. Y Dios, ¿qué quiere? Que nosotros amemos a su Hijo.
¿no? Que le construyamos una iglesia a su Hijo, un cuerpo, que le edifiquemos un cuerpo para su Hijo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él necesita un cuerpo. Entonces, pero todo eso se tiene que lograr a través del amor, del amor con que Dios nos amó a nosotros. ¿Por qué hay tan poca edificación del cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay tanta poca vida de iglesia en los cristianos? Porque todavía no conocen cuánto Dios les amó a ellos. No entienden cuánto Dios les amó a ellos. Nuestro corazón tiene que ser ganado por el amor de Dios, por Cristo. No, porque solamente podemos apropiarnos o llenar nuestro corazón del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, nuestro amado Señor, se mete dentro de nosotros como vida, como una nueva vida, y llena, satura, quiere saturar nuestro corazón al hacernos entender por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra cuánto Dios nos amó. Cuánto Dios nos amó. ¿Usted sabe cuánto Dios le ama a usted? Usted dice que usted le ama a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo usted está viviendo una vida en el mundo, está viviendo una vida en la carne. Usted está viviendo una vida religiosa. Usted está desechando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el Evangelio de la gracia. Usted está rechazando la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede decir que usted ama a Dios? Si por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Dios envió la gracia y la verdad como producto del amor que Él tuvo por nosotros. Nosotros tenemos que edificar una iglesia que está constituida y construida por amor, no por mandamientos y doctrinas y ordenanzas de los hombres. Cuando nosotros decimos que la iglesia tiene que estar construida con el amor de Dios, ¿no? Está constituida con la vida, porque Dios es amor y Dios es vida. El mensaje del Evangelio a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el amor de Dios. De tal manera Dios nos amó. Y Dios te amó a ti. De tal manera. Muy pocos hermanos conocen cuánto Dios les amó. Porque muy pocos conocen el misterio de la cruz. Porque hay un misterio. Dios nos dio el ejemplo de Abraham a nosotros. Para que nosotros entendamos cuánto Dios nos amó a nosotros. Él no nos amó con un amor filio, sino con un amor ágape. ¿Vio? Y Pedro, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? No, primeramente estaba Pedro con los 12 discípulos y el Señor le dice, uno de vosotros me entregará. Y Pedro se levanta alardeando estaba Pedro en su humanidad, y dice, aunque todo esto te dejaren, yo no te dejaré, mi vida daré por ti. Le dijo Pedro, y le dijo el Señor, Señor, Pedro, antes que el gallo se cante, me negará 3 veces. Y entonces Pedro le dijo, nunca haré tal cosa. Y pasó lo que el Señor le dijo, él lo negó al Señor. ¿No? El amor de Jesús por Pedro no, fue inalterable. Él no dejó a Pedro en su pecado, en su equivocación. Jesús lo seguía amando, aún después de la resurrección, cuando se juntaron todos, Jesús lo seguía amando a Pedro. Aunque Pedro maldijo el nombre del Señor, ¿no? En el momento en que el Señor era crucificado, no lo conozco, y maldijo el nombre del Señor.
Pero el amor de Jesús no se alteró con Pedro. Después de la resurrección se le aparece Jesús a los discípulos y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ya no era un hombre altivo, ya no era un hombre arrebatado. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo con amor filio. Porque Jesús le estaba preguntando si él le amaba con amor ágape, como un amor divino. Señor, yo te amo con un amor de hermano. Bueno, apacienta mis corderos. Y le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo con un amor filio. Porque le preguntó nuevamente si lo amaba con un amor ágape. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta al Señor, pero le pregunta si verdaderamente él lo amaba con un amor filio. Y Pedro le dice, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo con un amor filio. Apacienta mis corderos o mis ovejas. Es decir que el amor de Jesús por Pedro no se alteró. Pero Pedro creía que lo amaba a Jesús con un amor divino, pero no era así. Lo amaba con un amor humano. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que amamos al Señor. Pensamos que amamos al Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer que nosotros le amamos al Señor con un amor filio. Él nos ama a nosotros con un amor ágape, como un amor divino. Y el amor divino es inalterable. Entonces, ahora el amor de nosotros puede ser transformado en filio a ágape. Entonces nosotros, para poder lograr eso, nosotros tenemos que conocer el amor ágape, porque el amor ágape no va a transformar nuestro amor filio en amor ágape, en un amor divino, en un amor divino. ¿Habrá alcanzado el amor divino el apóstol Pedro? Y dice que fue crucificado, puesto para abajo, tu cuerpo. Doy gracias al Señor, hermanos. Espero que el mensaje haya más o menos llegado a su corazón. Jesús le amó, el Padre le amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito para que usted pueda amarle. No se preocupe por hacer tanto, preocúpese por amar a Dios como Él lo amó a usted. Gracias te damos, Padre amado, por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas a todos los hermanos que han escuchado. Bendice la radio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos.